La fantasía es contar historias con el poder seductor de transformar lo imposible en lo imaginable. Leonard S. Marcus. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 61 de este podcast, siendo el primer capítulo que es un especial de Navidad. Bueno, ya habíamos hecho algo antes, pero ahora sí vamos a hablar del tema en sí. Del origen del llamado a Santa Claus hasta la imagen conocida, la imagen moderna que conocemos hoy día. Como ya saben, yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden que estamos ahí en Facebook, en Instagram como épocas épicas, o sea, entre podcast y entre cada palabra un punto. También estamos en TikTok incluso, y pues ya saben, en YouTube también, donde pueden ver ahí, para los que sean más visuales, si quieran ver ahí las imágenes de cuando estamos comentando algo o así, pues ahí también se las ponemos. Así que pues vamos a ir empezando, válgame la redundancia, sobre todo con el origen antiguo de este señor. Ya habíamos dicho que solo íbamos a enfocarnos como en lo de Coca-Cola, pero la verdad es que tenía un montón, algunas cositas más que se pueden ir agregando para no solo enfocarnos en eso y pues que fuera un tema más completo. Uno de los orígenes más conocidos es el del obispo Nicolás, pero apuesto a que no sabían que viene de los valles de Turquía, allí cerca del siglo IV. Y por lo que se sabe, fue una de las personas que más homenaje tuvo durante una buena parte de la Edad Media, ocasionando un gran fervor religioso a este señor. Él de hecho era griego, nacido hace unos 200, en el año 280 después de Cristo más o menos, siendo un obispo de Mira, una pequeña ciudad en Turquía. Su reputación verdadera viene de ser un defensor rebelde del cristianismo durante la persecución que había en contra de ellos en Europa en ese tiempo, donde ya saben, se quemaban Biblias y se ejecutaban a sacerdotes para que luego ellos lo hicieran, pero esa es otra historia. Y citando, sí, Nicolás desafió estos edictos y pasó años en la cárcel antes de que Constantino le otorgara la legitimidad al cristianismo en su imperio. La fama de Nicolás perduró mucho después de su muerte. El 6 de diciembre de un año desconocido, a mediados del siglo IV, porque se le asociaba con muchos milagros y todavía se le rinde como todo el día, independientemente de su vinculación con Santa Claus. O sea, por sí solo ya es un personaje que a muchas personas le siguen dando su importancia, ¿no? La historia cuenta que cuando la peste negra azotó su ciudad, repartió sus bienes entre los necesitados, especialmente entre los niños. Una de esas historias más conocidas vienen, según eso, de 3 hijas de una familia pobre a las cuales su padre quería casar. Otras veces mencionan algo más escabroso, como el hecho que iban a venderlas para trabajos forzados del tipo sexual, ¿verdad? Así que Nicolás les entregó una bolsa con monedas de oro a cada chica, dejándolas dentro de los calcetines que ellas dejaban colgando junto a la chimenea a secar. ¿Por qué se los daba de esta manera? Pues no lo sabemos. Literalmente iba ahí a cometer allanamiento de morada de forma muy espeluznante. Supongo que de ahí se basaron para después hacer al Santa Claus moderno. Pero pues no sabemos si realmente pasó, ¿verdad? Según las historias que se relatan, era un hombre muy humilde, tenía varias hijas a las que quería casar, y cuando Nicolás, esto ya lo dijimos. O sea, ahí se repitió la información y perdón. Total, que dicen que se entró por una ventana de la casa y que les dejó ahí su dinero, ¿no? Para que huyeran. Pero bueno, así de esta forma lo convirtieron en patrón de muchos grupos, incluso de países enteros. Cerca del siglo XI, el historiador Gary Bowler, autor de Santa Claus A Biography, es donde ya los asociamos como el patrono de los niños, y comenzaron con esto de los regalos mágicos. Este mismo historiador menciona en otra leyenda popular en la Edad Media que Nicolás entró en una posada donde se acaba de cometer un terrible crimen, el asesinato de 3 niños. Descubriendo que fue el dueño del lugar quien no solo los mató, sino que mantenía sus cuerpos de los pequeños en los barriles de su sótano, el obispo no solo descubrió el crimen, sino que hizo que el milagro resucitara a los niños. Pues ya saben, ¿no? De pronto cosas que tal vez sí pasaron ahí, de pronto les ponen ahí situaciones sobrenaturales, como el de resucitar niños.
Y el día de este santo era el 6 de diciembre, y así fue como comenzó el sincretismo después de estos años, ¿no? En torno se estima al siglo XII y al siglo XVI, donde se empezó a mezclar este señor con deidades antiguas de Europa, como lo era Saturno, el dios romano, y Odín, con imágenes de un señor con barba blanca y poderes mágicos como lo eran volar, ya adquiriendo el rasgo de hacer cumplir las normas a los niños para que se portaran bien. Y en este tiempo se le representaba con ropas verdes y nada parecido al traje con que se le asocia hoy en día, ¿verdad? Una vez llegó la Reforma Protestante, no le gusta estas cosas de San Nicolás, así que comenzaron con la idea del Niño Jesús, ahora siendo celebrado el 25 de diciembre. La cosa está en esta contradicción e hipocresía de la gente, ya que hicieran una figura que daba miedo y amenazaba a los niños. Estas figuras están basadas en el sincretismo que se había convertido de San Nicolás, siendo ahora un compinche malvado de Ruklaus, Aschenklaas y Pechnickel. Todos estos tenían en común que secuestraban a niños mal portados, o como mínimo decían que daban azotes a los pequeños. Ya saben, en esta época de la Edad Media les encantaba asustar a los niños, con cuentos, con leyendas o personajes de este tipo, total, para que según eso se comportaran bien, porque pues no sé, supongo que el miedo funciona más que hablar con los niños. Y hablando de este tipo de personajes, por ejemplo está Sinterklaas. Con este nombre se le conoce en Países Bajos a la fiesta de San Nicolás, al igual que en Holanda, en honor a San Nicolás de Bari, este señor del que les hablamos. Se celebra los días 5 y 6 de diciembre, la víspera y el día del santo. Esta imagen va vestida más de blanco y otras veces de rojo, con su mitra de obispo, ya saben, esa que se ponen los obispos encima de la cabeza, yendo en un caballo llamado Ameriego, y aparentemente para ellos él viene desde España, porque pues no sé, supongo. ¿Por qué no? Pero lo que seguramente a usted más le importa es la representación de este lado del charco, la de allá de nuestros vecinos del norte. Como tal, esta festividad no se celebraba en la Nueva Inglaterra, y otros son más atrás, y citando, en otros lugares se había convertido en algo parecido a la Saturnalia pagana, que en su día ocupó su lugar en el calendario, llena de alcohol y alboroto por todos lados. Más adelante, en las primeras décadas del siglo XIX, todo cambió gracias a una serie de poetas y escritores que se esforzaron por convertir la Navidad en una celebración familiar y reviviendo y reformando a San Nicolás. Así es que el libro de Washington Irving de 1809, el llamado, ¿cómo se pronuncia? Knickerbocker, History of New York, retrató por primera vez a un Nicolás volando sobre los tejados de las casas en un vagón volador, repartiendo regalos entre los niños que fueron buenos. Unos años después, en 1821, un poema anónimo ilustrado y titulado como The Children's Friend fue el que asoció directamente al personaje con la Navidad, con una vara de abedul que al parecer usaba para dársela a los padres para que pudieran reprender a los niños mal portados, ya saben, la típica, ya que aquí ya se menciona al reno tirando de este vagón mágico, por cierto. Pero no menciona los rayos láser. Ya para 1822, Clement Clark Moore escribió A Visit from St. Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas. Él definía al personaje navideño como un duende enano y delgado que regalaba juguetes a los niños en la víspera de Navidad y conducía un trineo tirado por renos. En este texto aparece Rodolfo el Reno, pero su descripción fue la inspiración para lo que se vendría después, ya que decía que era regordete, cachetón y con una barba blanca y larga. Porque la humanidad ha estado tanto tiempo obsesionada con gente extraña que da regalos a los niños, pues nunca lo sabremos. Citando, ya en 1841 apareció una de las primeras imágenes de San Nick, que posee mucho de las características del cuento de Moore, con la barba blanca, con una pipa al parecer, y que llevaba una bolsa llena de regalos. Pero es más pequeño y conserva una sonrisa pícara que recuerda su lado más travieso. La imagen actual se la debemos a Thomas Nast, del que hablaremos a continuación. Ahora,
de los dibujos de Thomas Nast, estos comenzaron a introducir el color rojo. Como mencionamos antes, tradicionalmente esta persona vestía de verde. Thomas Nast era un dibujante y caricaturista político de Alemania, y fue quien definió la imagen actual de Santa Claus, dibujando esa cara alegre, regordeta y de abuelo. Fue unas ilustraciones hechas por Harper's Weekly, usando ya el cinturón ancho con hebilla y el color rojo, aunque podía aparecer con estampados de rayas estrellas confederadas, es decir, que su representación se alteraba según las necesidades comerciales o estilísticas de las ilustraciones de los ilustradores. Así fue cuando Santa Claus norteamericano experimentó una especie de migración a la inversa de Europa, reemplazando los portadores de regalos de terror en Europa. Así que ya fueron los señores de Estados Unidos los que le dieron este rebranding a la imagen y que se la llevaron de nuevo a Europa, ahora sí que siendo más popular que las viejas leyendas como de las que hablamos el año pasado, ¿no? Como el Olencero y también, ¿cómo se llama? El Krampus, el gato de Yule, ¿no? Todos estos personajes que pueden ser más que un poco perturbadores. Digo, Santa Claus también es un poco perturbador, ¿no? Pero al menos no te va a secuestrar por portarte mal. O sí. ¿Quién sabe? Ahora, ¿en qué momento la Coca-Cola utilizó primera vez la figura de Santa Claus? La primera vez registrada que aparece en un anuncio de Coca-Cola es en 1931 y fue realizada por la agencia Darcy. Supongo que Darcy. Esta a su vez contrató al ilustrador Haddon Sundblom para crear la imagen de Santa Claus de Coca-Cola. No obstante, no era la vez que Coca-Cola realizaba la publicidad de Navidad, ni tampoco era la vez que Santa Claus se utiliza comercialmente como tal, aunque sin duda fueron los que llevaron esta nueva imagen a todo el mundo. Por lo tanto, cuando Sundblom recibe el encargo de Coca-Cola, Santa Claus era ya un personaje clave en la Navidad norteamericana. Bueno, de Estados Unidos, porque al menos aquí en México aún no era tan popular ni en Canadá. Sin embargo, no se limitó a copiar las referencias anteriores, sino que reconfiguró ciertos elementos que fueron definitivos para entender el aspecto actual del Santa Claus. Sus principales fuentes fueron, por un lado, los dibujos de este señor Nast y por otro el cuento de Moore. A partir de estas referencias, Sundblom realizó dos cambios fundamentales. El primero tiene que ver con la humanización del personaje. Este ilustrador eliminó todo rastro de duende o gnomo que todavía conservaban estos cuentos, y así es que también modificó su altura, haciéndolo así bien más o menos alto. Mira, lo volvió de la estatura que a los gringos les encanta, porque en Estados Unidos si mides menos de un 80 eres un enano. Sí, o sea, no podían con la idea de los gnomos, además de que este de gnomos, de personajes mágicos, es más europeo, ¿no? Querían ser totalmente de ellos, ¿no? También tomó de modelo más exactamente un señor llamado Lou Prentice. Y bueno, otro de los cambios fueron, ahora sí que agregar los colores de Coca-Cola, ¿no? Que era lo principal. Y por otro lado, la sustitución también le quitaron la pipa, porque pues... Family friendly, pero pues lo cambiaron de un vicio por otro, ¿no? Solo que uno es más aceptado que otro, ¿no? Así que el Santa Claus de este señor Sundblom reunió la esencia de la nueva festividad nacional. Querían que fuera familiar, generoso y entrañable, ¿no? Él fue el que le dio todo este cambio total para que fuera lindo, amable, un abuelito ahí, en lugar de un duende medio extraño. Este éxito logrado fue beneficioso para Sundblom, ya que se ocupó de hacer todas las campañas navideñas de Coca-Cola hasta 1966, 35 años estuvo aquí metido este señor. Así que pues toda su vida, ¿no? ¿Y quién lo diría? Una sola imagen bien hecha, pero pues para una empresa que en ese tiempo ya estaba cada vez despegando más, pues fue el trabajo de su vida, Santa Claus. Pues toda una generación. Hay que aclarar que luego de la Segunda Guerra Mundial, esta gran empresa no hizo más que crecer. Santa Claus ya no era un personaje que corregía, regañaba o secuestraba niños, como otras criaturas de leyenda de esa época. Además que no tiene ninguna referencia religiosa, lo volvieron amable y cariñoso, una figura que desea fomentar la positividad y cariño familiar.
Ya no solamente el miedo al invierno y lo terrible que puede ser y la posibilidad de que te ibas a morir de hambre y de frío, porque pues así es de feo el invierno, ¿no? Así es que del mismo modo, pues ya se puede decir que las ilustraciones de este señor fueron claves en la estandarización de su imagen en general, que hasta este momento había sido representado de formas muy diferentes. Por ejemplo, antes, que tenía mucho más detalles religiosos, pues se los eliminaron, ¿no? Y fueron dos aspectos determinantes para su éxito comercial, pues que te tiraran en la cara la marca Coca-Cola y con el refresco y los colores, ¿no? Con este anuncio, los que continuaron hasta, como dijimos, hasta el 66, Coca-Cola contribuyó a la consolidación de Santa Claus como el padre de la Navidad. Por otro lado, y desde el punto de vista publicitario, Coca-Cola fue pionera en entender la marca y su publicidad como un instrumento cultural con el objetivo de conectar emocionalmente con los consumidores, algo que siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Y que muchas empresas también lo siguen esta idea, porque a final de cuentas es quedarse en la mente de las personas, que les dé sobre todo una idea positiva al pensar en la marca, y pues lo consiguieron, ¿no? ¿Quién no tiene un monito de Santa Claus para adornar ahí su casa en Navidad? Así sea solo porque te gustó el mono, no precisamente te tiene que gustar Coca-Cola, pero pues déjame decirte que aunque no quisieras formar parte del capitalismo, pues sí lo eres. Y bueno, ya iremos por esta última partecita que hablaremos de este dato curioso que encontré. Ahora, como se imaginarán, no todo el mundo cree en Santa Claus. Y citando a National Geographic, aunque sin duda tiene buenas intenciones, Santa Claus ha generado y sigue generando controversia. En Rusia, Santa Claus entró en conflicto con Joseph Stalin antes de la Revolución Rusa. Ded Moroz, abuelo frío, se prefería como personaje navideño y tenía rasgos de los protosantas como el holandés Sinterklaas. Cuando se formó la Unión Soviética, los comunistas abolieron la celebración de la Navidad y los portadores de regalos. Ya saben, en ese tiempo con el comunismo les prohibieron. ¿Qué no les prohibieron? Es la verdadera pregunta. Así que ya en 1930, por este mismo tiempo que se estaba haciendo la nueva imagen de Santa Claus, Stalin, para recabar apoyos, permitió que resurgiera este señor Ded Moroz, que no fuera como portador de regalos, sino como de Navidad, sino más bien de Año Nuevo. Y los intentos de sustituir esta Navidad en Rusia pues no lo lograron, al igual que los intentos soviéticos por extender una visión del Ded Moroz, que lleva una capa azul para evitar la confusión con el Santa Claus de Europa. O sea, ya saben, querían irse totalmente diferente a todo el mundo y decirles, a usted lo van a hacer rojo y blanco, nosotros va a ser azul, ¿no? Donde quiera que fuera, tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos trataban de reemplazar a los portadores de regalos nativos en lugares como Polonia o Bulgaria. Pero todos los lugareños, así como dicen, se mordieron la lengua hasta que se acabó la Unión Soviética y pues volvieron a recuperar sus tradiciones, ¿no? Pues, pero bueno, la Unión Soviética no cayó sino hasta los 80 de manera literal con todo el rollo del muro de Berlín. Así que faltaba bastante tiempo. Pero como dicen, aún así había personas que recordaran y guardaron todo este tipo de tradiciones a pesar de que por un buen tiempo no las pudieron celebrar, ¿no? Aún hoy día Santa Claus sigue siendo una figura politizada en todo el mundo. Las tropas estadounidenses difundieron su versión de este hombre tan alegre por el mundo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y generalmente fue bien recibido como símbolo de la generosidad estadounidense a la hora de la reconstrucción de las zonas asoladas por la guerra. Nos menciona este artículo de National Geographic que tomamos para complementar este episodio. Así que pues como siempre, ahora sí que lo veíamos venir, ¿no? A los señores de Estados Unidos utilizando una imagen popular. Es propaganda. De forma de propaganda, ¿no? Si no, díganle, ¿cómo se llamaba este tipo que utilizaban? El tío Sam. El tío Sam. Pues de hecho es lo que dicen muchos, que el tío Sam que Santa Claus es la antítesis del tío Sam, mientras que el tío Sam representa la agresividad y este fervor patriótico estadounidense.
el Santa Claus representaba, pues ahora sí que para el lado más generoso, porque si te fijas en de las formas en las que están hechos, los dos tienen una imagen similar, solo que mientras que Santa Claus es un hombre regordete y con una sonrisa, el tío Sam es otro tipo igual, es igual larguirucho, pero igual tiene barba blanca. Sí, ¿cómo se puede decir? Estos iconos de propaganda, ¿no? Porque luego toda la gente cree que no, yo no he caído en eso y la fregada. Pero la verdad es que una vez te pones a analizar todo esto en cualquier país, la verdad es que todos hemos caído y hemos sido manipulados por las propagandas de distintos países, ¿no? Que por cierto, ahí también hablar de propaganda es todo un tema interesante que también sería chido hablar después, aunque pues es un tema muy amplio, porque como todo, y como la mercadotecnia, y como hemos descubierto desde hace tanto el humano vendiendo cosas, pues no hay nada mejor que vender ideas, ¿no? Vender ideologías en este sentido, y lo mejor para este tipo de gobiernos es de que la gente no se da cuenta, ¿verdad? Aunque te lo estén ahí poniendo en la cara cada vez que pueden, al final te terminas enterando de todo esto, ¿no? Y bueno, hasta aquí quedaría lo de esta partecita de Santa Claus. Podemos haber puesto más cosas, pero la verdad es que todas se terminan repitiendo y es como que ponerle más paja al tema. Preferí hacer así un resumen destacado de las partes más importantes de la historia de esta figura ya icónica navideña. Y bueno, aquí para antes de irnos quisiera mandar un saludo a los chicos del podcast que se llama Sin Ni Pinche Idea. Y bueno, les recomendamos ahí si quieren pasarse a escucharlos. ¿Dónde están ellos? Suben sobre todo en Instagram clips, pero que yo sepa están ahí en varias plataformas, en Spotify y así en YouTube. Sobre todo ahí un saludo porque se han estado pasando ahí a darnos like y a comentarnos a veces ahí en Instagram. Entonces si les gusta ahí escuchar gente opinando y hablando sobre distintos temas ahí relevantes del mundo. Bueno, sobre todo yo el primero que escuché de ellos fue uno donde estaban hablando del vegetarianismo, pues en sí pues hablaban de, aunque como dicen técnicamente no es nada malo, pero el problema es cuando la gente lo vuelve una ideología, ¿no? Para imponerse a los demás y creerse mejor que los demás, ¿no? Es que lo volvió, ya no es una dieta, lo volvió una ideología política. Ese es el problema. Sí, ese es el problema. Luego ni siquiera están bien documentados para saber sobre toda esta situación. Pero como dicen, ¿verdad? Algunos se quieren hacer vegetarianos, pero siguen comprando a grandes empresas, e igual siguen contaminando, igual siguen tirando agua a lo menso, entonces... Pero bueno, eso ya está para otro día. Pues hasta esto aquí lo vamos a hacer hasta el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes seguramente ya conocen, de la llamada tregua de Navidad. O tal vez no, porque si no eres muy de estar, sobre todo de temas bélicos, tal vez no sabes de ella. Pero igual, se lo dejamos para el próximo lunes. De momento, pues sería todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, cualquier apoyo nos ayudan. Y pues aquí lo vamos a estar hasta el día de hoy. Esperamos que tengan una bonita noche y cuídense. Hasta luego. Adiósito a todos. Bye bye.